A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En este primer problema, es un problema de ruta más corta, y dice de que se necesita ir desde la ciudad 1 hasta la ciudad 7. Aquí está la representación en red, aquí tenemos la 1, la 7. Está interesado, dice, en minimizar la distancia recorrida. Entonces, tal como ya lo habíamos visto en investigación de operaciones 1, es un problema clásico de ruta más corta. Nos dice que las magnitudes del arco que une la ciudad I con la ciudad J, por ejemplo la del 1 con 2, representa la distancia en kilómetros. Aquí tenemos 0.2 kilómetros, que se encuentra al ir por carretera de la ciudad I a la J. Determine el modo como debe ir desde la ciudad 1 a la 7 mediante programación dinámica. Ojo, aquí no lo están pidiendo por algún algoritmo de los que ya conocemos de investigación de operaciones 1, así que esto se va a hacer un poquito más complejo, digamos. Si pensáramos en un problema de red, como en investigación de operaciones 1, aquí podríamos empezar a etiquetar todos estos nodos hasta encontrar la etiqueta más favorable para el nodo 7 y determinar cuál es la ruta más corta. Pero como lo vamos a resolver por programación dinámica, pues habrá alguna serie de elementos que habrá que diferenciar en este problema. Déjeme, quizá voy a... yo creo que se ve bien, no sé si se ve muy pequeño, háganmelo saber por el chat para ver si les doy un poquito más de zoom. Ok, un poco más. No sé si así está bien. Post Catherine. Ok, sí, perfecto. Entonces aquí tenemos el ejercicio y vemos, yo aquí he listado algunas de las cosas que son importantes. Primero, que siempre que tengamos problemas de ruta más corta, digamos que la ecuación recursiva va a ser similar. No hay, aquí no es cuestión de venir a inventar el agua hirviendo, ya existe. Entonces ya vamos a ir conociendo que hay una ecuación recursiva que nos sirve para ruta más corta, una ecuación recursiva que nos va a servir para problemas de mochila, una ecuación recursiva que nos va a servir para problemas de reemplazo de equipo, etcétera. Entonces, en este caso, yo aquí les dejo definida la ecuación recursiva que es de utilidad para los problemas de ruta más corta, en donde la ecuación recursiva parte del hecho de buscar una menor distancia al elegir el nodo xi más 1 mientras se inicia en el estado xi de la etapa n. Veamos otro elemento que no lo mencionamos, era la parte de la condición de frontera. ¿Qué es eso de la condición de frontera? Va a depender de si la recursividad es hacia adelante o hacia atrás, así la vamos a ir definiendo. En ese caso vamos a utilizar una recursividad hacia adelante y entonces decimos que la condición de frontera es la ecuación recursiva en nuestro primer nodo. Entonces, en este caso, la ecuación recursiva en el nodo 1, pues nos da 0, porque obviamente la menor distancia para llegar al nodo de inicio, pues es 0, no tenemos distancia acumulada. Luego vamos a hablar de xi más 1, que pues van a ser definitivamente los nodos en función de las etapas en las que nos encontremos. Van a disculpar que agarré desde abajo para arriba los datos, pero tiene un sentido. A ver, entonces, si de repente estamos en una etapa en donde el nodo 1 es nuestro estado previo, pues entonces a este vamos a llamar xi, y a los nodos a los cuales podemos llegar vamos a llamar xi más 1. Y vamos a hablar del dxi, xi más 1, que está aquí mismo en la ecuación recursiva, que va a ser la distancia que tenemos de xi hasta xi más 1, o también la magnitud del arco.
Finalmente llegamos a n, el número de etapas. Y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar con este problema. Y les pregunto yo, ¿cuántas etapas creen que tiene este problema? ¿En cuántos subproblemas lo podemos dividir? ¿Los leo en el chat o los escucho como ustedes gusten? César dice 4. Ok. ¿Quién da más? Aunque si fuera una subasta. 5, dice Oscar. Ok. Elizabeth también dice 5. Muy bien, no sé si quieren compartirnos eh, cómo visualizan esas etapas, ya sea la de 4 o la de 5. María Fernanda dice 4. Ok, aquí tenemos casi que empate, tenemos varios 5 y varios 4. Está pareja la cosa. ¿Alguien dice 6? Cuatro, ok. Muy bien, entonces, si pensamos en visualizar las etapas, podríamos decir, bueno, quiero ver por acá, deberían de haber unas líneas, vamos a ocupar esto de acá. Yo voy a poner una línea por acá. Esta línea de acá marca definitivamente lo que llamaríamos nosotros nuestra etapa 0, que es la que ya hemos colocado acá, la condición de frontera. Entonces aquí está donde inicia, o sí, donde inicia nuestra etapa 0, donde iniciaría la etapa 1. Alguien que quiere encender su micrófono y compartirnos en dónde deberíamos de colocar la siguiente rayita para dividir la etapa 1. O bueno, me lo puede compartir por el chat también. A ver, dice Alejandro, en el nodo 2 y 3 es la etapa 1. Ok, entonces Alejandro nos propone, vamos a ver por aquí y por acá. Algo así, Alejandro. Esta debería de ser nuestra etapa 1. Hasta estos dos nodos. Sí, así, ok. Muy bien. Sí puede ser así, pero ojo, aquí viene la primera cosa donde se puede complicar esto. ¿Y qué pasa con ese arco que une a 2 con 3? Eso queda como parte de nuestra etapa 1. O sea, a la hora de hacer la evaluación, ¿será posible que yo pueda evaluar la distancia que va de 2 a 3, a pesar de que 2 y 3 ambos son nodos fin de etapa? Es decir, si vemos la recursiva, yo voy a evaluar el nodo i versus el nodo i más 1. Entonces, en este caso, en esto que va de la etapa 0 a la 1, pues yo evaluaría de 1 a 2 y evaluaría de 1 a 3. ¿Qué pasa con el arco de 2 a 3? ¿Será que lo debo de incluir en esta etapa?
Andrea dice, se podría entre 4 y 3. Entre 4 y 3, evaluar a 2 y 3. ¿A eso se refiere? Creería que no se incluiría en esa etapa. Ok, no lo incluimos en esa etapa y entonces lo tendríamos que incluir en la En el siguiente siguiente, etapa. Ok, por la misma ecuación de oh, recursividad que no ok, permite trabajar con esto. exacto. A ver, pero ¿qué va a suceder si yo en la siguiente etapa tengo, digamos, nuestra siguiente etapa es la que llega hasta el nodo 4, por decirles algo? Pues yo voy a evaluar de 2 a 4, de 3 a 4, de 2 a 3, pero 3 es parte de mis estados iniciales. Porque si voy a evaluar lo que llega a 4, 2 y 3 son los inicios. Entonces, 3 tendría que ser inicio y fin. Casi lo mismo que estamos sucediendo con esta etapa previa. ¿Qué sucede aquí? Bueno, está sucediendo que tenemos estas conexiones que no nos permiten tan fácilmente dividir nuestro problema en etapas de forma tal que queden claramente diferenciados los estados de inicio y de fin. ¿Cómo se resuelve esto previamente antes de empezar con la programación dinámica? Bueno, lo que vamos a hacer, yo voy a seleccionar de aquí una ruedita, vamos a reconstruir esta red. Ok, eso está medio mal ubicado. Déjenme ver. Ahí está. Entonces, vamos a tener nuestro nodo 1 y para poder conectar con la siguiente etapa, podríamos decir que necesitamos a 2 y a 3. Pero luego 3 se tiene que conectar con 4. Entonces, lo que sucede es que 3 lo vamos a tener en conexión tanto con la primera etapa como con la segunda. Entonces, lo mejor para resolver este inconveniente es venir y lo que vamos a hacer es que vamos a tener, estoy dibujando aquí, perdón, que vamos a tener 2 y vamos a crear, uy, no se ve esta letrita. Y vamos a crear un nodo ficticio. En investigación de operaciones 1 hubieron nodos ficticios. ¿Alguien recuerda ver nodos ficticios? No. Sí. Ok, algunos sí, algunos no. Va a depender de los problemas que abordaron. Yo al menos creería que quienes llevaron conmigo P1 en interciclo sí no vimos problemas con nodos ficticios. No nos encontramos con ellos. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un nodo ficticio. Así como se hacía, para los que recuerdan un poquito de investigación de operaciones 1, como se hacía cuando teníamos un problema de transporte. ¿Se acuerdan de la matriz origen-destino? Bueno, lo que hacíamos es que cuando no estaba balanceado, podíamos crear una fuente ficticia o una, eh, un destino ficticio. Entonces lo creábamos para balancear, pues aquí en los problemas de programación dinámica, para dejar claramente definidas nuestras etapas, vamos a tener que recurrir a los nodos ficticios. Entonces en este caso vamos a tener un ficticio que puede ser algo que nos una a uno con la anticipación al 3. Esto podría tener una distancia de 0 kilómetros y luego del ficticio a 3 ponerle los 0.9 kilómetros. O si ustedes lo prefieren, ponen aquí los 0.9 y aquí ponen el 0.
independientemente, siempre vamos a tener que la unión del 1 con el ficticio con el nodo 3 nos tiene que dar 0.9, ¿sí? Eso sí se tiene que mantener. A ver, repetimos por acá. Entonces, ahora sí, el 2 yo lo puedo unir con el 3, pero hay que tener en consideración que no podría unirlo directamente con el 4, porque el 3 se une también al 4. Entonces, ¿qué va a ser necesario aquí? Bueno, tener otro nodo ficticio. Este va a ser nuestro segundo nodo ficticio, pero por lo chiquito no me cabe el otro elemento. Pero vamos a entender como que el primer nodo ficticio y el segundo nodo ficticio. Luego, ahora sí, 3, yo lo puedo unir con 4 y también lo puedo unir con 2 a través del nodo ficticio. Entonces, lo siguiente sería colocar al nodo 4. Tres se une con 5, pero también 4 se une con 5. Entonces, en este caso, nos vemos en la necesidad nuevamente de colocar otro nodo ficticio. Vamos quizás a unirlos un poquito más, si no nos va a quedar muy separado. Okay. Luego, entonces ahora sí podemos unir a 3 con 4. Perdón, podríamos unir a un 2 con 4 y para unir a 3 con 4, sí. Luego necesito unir 3 con 5, 4 con 5 y 4 con 6. En este caso no habría problema, directamente podemos poner los nodos 5 y 6 porque pues no hay dependencias. Entonces aquí vamos a tener al nodo 6 y el nodo 5 va por acá. Entonces, si se dan cuenta, podemos unir a 3 con 5 a partir del nodo ficticio de 3 a f y de f a 5. Podemos unir a 4 con 5 directamente y a 4 con 6. Y eso no nos va a generar problema. Y ya finalmente colocar el nodo 7, que es nuestro nodo final. Entonces, en este caso, si ya podríamos tener, vamos a incluir los conectores. Vamos a conectar de 1 a 2, de 1 a F, de 2 a F, de F a 3, 2 se une con 4, 3 se une con 4, 3 se une con F. Creo que me falta la de 2 a 3, 3 a 4, 2 a 4, 3 a 5, sería a partir de acá, de 4 a 5 y de 4 a 6. Finalmente de 6 a 7 y de 5 a 7. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya reconvertida la red haciendo uso de 3 nodos ficticios. Todo con el propósito de poder dividir nuestro problema en subproblemas. En este caso podríamos, déjenme ver si aquí puedo escribir. No se puede escribir sobre los arcos. Entonces vamos a insertar unos cuadritos de texto. Solo para hacer referencia a las distancias, las otras van a quedar iguales, pero vamos a dejar la distancia previa a los nodos ficticios con 0.
Entonces vamos a tener que de 1 a F es 0, pero de F a 3, pues sí tiene una distancia. Estoy moviendo lo que no es. Ok. Aquí vamos a tener una distancia de 0.9. Luego tenemos un 0 acá y un 0 acá, pero un de 2 a 4 es 0.8. Y de 3 a 5 es 0.3. Ok, creo que es. ¿Preguntas hasta acá? Claro, con gusto, José Douglas. Vamos a necesitar nodos ficticios cuando tengamos de repente dos nodos que son dependientes uno del otro y que pueden estar en una misma etapa, como sería el caso de 2 y 3. 2 y 3 pueden ser el fin de la etapa 1, es decir, aquí cuando termino la etapa 1 puedo tener a 2 y 3, pero luego 2 se conecta con 3 y entonces en este caso, para mi siguiente etapa, si yo dejo en la etapa 1 como fin a 2 y 3, entonces 3 tiene que ser inicio de la siguiente etapa. Para conectar a 2 y 3 no lo puedo tener como inicio y fin. Entonces en ese caso yo voy a necesitar un nodo ficticio para hacerlo fin de la etapa previa a la conexión que tenga de 2 con 3. No sé si logro explicar. Entonces aquí ya vemos que si intentamos hacer un corte de etapa acá, pues estamos invadiendo ese arco que tiene una distancia de 0.6 y pues eso no nos permite hacer claramente la división del subproblema. Si agregamos el nodo ficticio, sí. Lo mismo sucedería si, digamos, intento hacer una etapa de repente aquí por 4 y 3. Si yo intento hacer aquí una, si vemos la división coincide con el arco que va de 3 a 4. Entonces aquí nuevamente tenemos inconveniente ahí de quién va a ser origen y quién va a ser fin y en qué etapa van a ser origen y fin. Y lo mismo sucedería, veamos, la otra es con, no, solamente esos tenemos, pero implica agregar 3 nodos ficticios. No sé si queda claro. Veamos dónde estaba. José Douglas. Ok, muy bien. El siguiente problema que hagamos también va a requerir de nodo ficticio, se los anticipo. A ver, entonces ahora sí puedo venir y dividir mi problema en etapas. Aquí vamos a tener nuestra etapa 0. Luego aquí vamos a tener nuestra etapa 1. Luego acá va a estar nuestra etapa 2. Por acá tenemos nuestra etapa 3. Acá está la etapa 4. Y está la etapa 5. Si tenemos en consideración que la etapa 0 también es una etapa, pues estamos hablando de que son 6 etapas en total, las 5 y la 0.
Si no, entonces hablaríamos de la etapa 1, 2, 3, 4, 5, teniendo en consideración que esto es una condición de frontera. Ahora, así subdividido, solo vamos a cambiar color para que no se confunda con los arcos. Vamos a ver, le vamos a poner un rojo quizás y le vamos a poner un punteado. Ok, entonces ahí está nuestra subdivisión en etapas. Ahora sí ya podemos proceder a empezar a encontrar la solución mediante la programación dinámica. En programación dinámica de repente nos va a ser útil venir y definir que vamos a empezar con una etapa 1. En esa etapa vamos a tener, veo que por aquí hay dice, ¿por qué de 2 a 4 si hay nodo ficticio y de 4 a 6 no? Ok, veamos. Primero la pregunta de Alejandro, de 2 a 4 y de 4 a 6. A ver, ¿qué es lo que sucede? Que en el caso de que ya hemos colocado a 4, de 4 podemos ir a 6 y a 5. Y pues eso no hay otro nodo que interfiera para ir a él. Mientras que colocamos un nodo ficticio entre 2 y 4, aunque hay una ruta directa, pero para ir a 4 también se puede ir desde 3. Y para ir a 3 también se puede ir desde 2. Entonces 2 es inicio de 4 y de 3. Y 3 es inicio de 4. Entonces, como tenemos aquí este inconveniente de que si yo pongo un nodo ficticio aquí intermedio y solamente coloco a 2, de 2 podría ir a 4 y de 2 puedo ir a 3, pero de 3 necesito ir a 4 porque tengo una conexión. Entonces yo aquí no puedo poner otro arco que vaya para 4. Entonces lo mejor es colocar un nodo ficticio. El ficticio lo pudimos haber puesto aquí o lo pudimos haber puesto luego aquí, de 3 al ficticio que viene del 4. Cualquiera de las dos opciones hubiera sido válida. Pero si era necesario el ficticio, precisamente porque 3 es un nodo que funciona como inicio y como fin en distintas etapas. Entonces, por este nodo 3, yo me veo en la necesidad de colocar estos 3 nodos ficticios, que si se dan cuenta prácticamente lo bordean, porque él puede ser inicio y fin en múltiples etapas. No sé si con eso resolví la pregunta de Alejandro. Ahora, Eric dice, el valor original de la ruta se debe colocar después del nodo ficticio o puede poner antes también. Sí, se puede poner antes o después. Yo aquí utilicé la convención de poner siempre 0 antes del nodo ficticio, pero pudo haber sido al revés. Pudo haber colocado yo entre 1 y el ficticio 0.9 y entre el ficticio y 3, 0. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ahí es cuestión de gusto. Luego Alejandro dice sí. Eric, no sé si con eso queda ok, perfecto. Derek dice, en otras palabras, se necesita nodo ficticio cuando a un solo nodo le llegan dos. Exacto. Cuando a un nodo le llega otro nodo que es fin también o que es inicio. Más o menos así, Derek. César dice, básicamente se necesita un nodo ficticio en n etapas cuando un nodo puede ser inicio y fin en múltiples etapas, ¿verdad? Así es, César, exactamente. Lo ha definido perfectamente. Muy bien. A ver, entonces, empecemos con nuestra etapa 1.
En nuestra etapa 1 definitivamente vamos a tener un nodo de inicio, que va a ser nuestro XY, y vamos a tener nodos de fin. En los nodos de fin, déjenme ver, voy a bajar esto. Lo voy a agrupar quizás. Y podemos tener varios. En este caso vamos a tener dos nodos de fin. Entonces aquí vamos a tener los X y más 1. Y vamos a evaluar nuestra función recursiva en la etapa 1, teniendo en consideración, bueno, esta va a ser la función recursiva en la etapa 1 para el nodo X. Aquí tendría que ser, bueno, X y más 1. Ya vi que me equivoqué en la recursiva. Sí, déjenme ver, aquí está mal la ecuación recursiva. Creo que combiné la de X y más 1, de Y a Y más 1, F N menos 1 de X y. Así es, ok. No, vamos a eliminar esta columna mejor. Ok, entonces si pensamos en esto, voy a ocultar por el momento estas filas para que nos quede la red por ahí evidente. Entonces, a ver, entonces aquí yo tengo esta tablita. Quizás me convenga. Voy a cambiar voy a transponer esto y voy a poner X y más 1 aquí y mejor aquí el XY. Y entonces esto ya no tendría que ser una combinada por el momento y aquí la recursiva. Sí. A ver, entonces, ¿quién es nuestro XY? Para la etapa 1, nuestro XY, pues obviamente es el nodo 1. Ese es de donde vamos a partir. Ok. ¿Y hacia dónde podemos llegar? Podemos llegar hacia 2 o podemos llegar hacia el ficticio 1. Entonces, ojo, aquí que podemos ir a cualquiera de estos. ¿Cuánto va a ser nuestra? Aquí vamos a colocar de una vez quizás la distancia de X, no, de XY, XY más 1, dado el XY que estamos evaluando. Entonces aquí vamos a poner cuál va a ser nuestra distancia desde el nodo 1 hacia el nodo 2, dado que estamos en el nodo 1. Entonces, desde el nodo 1 hacia el nodo 2, esto se mantiene como el original, hay una distancia de 0.2. Y desde el nodo 1 hacia el nodo ficticio, pues ya hemos colocado acá que hay una distancia de 0.
Creo que hay un comentario en el chat. Veamos. No alcanzo a ver, dice Rocío. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más, Rocío. La ecuación recursiva, sí, con gusto. Déjenme ver cómo hago para ampliarlo un poquito. No sé si así, ya le aumenté un poquito. No sé si así está bien, Rocío. O lo ampliamos un poquito más. La letra más grande. Veamos, le vamos a poner 14. No sé si mejor, ok. Ok, perfecto. Vale, muy bien. Entonces, voy a eliminar esta fila. Muy bien, ¿qué nos dice la ecuación recursiva? Bueno, la ecuación recursiva, aquí estamos diciendo que vamos a evaluar la menor distancia hasta el nodo x y más 1. Entonces, en este caso, si pensamos ya en el último nodo, queremos evaluar la menor distancia hacia el nodo 7. Para ello, vamos a buscar el menor valor entre la distancia que va desde i hasta el i más 1, dada la función previa en el nodo xy, es decir, en este xy. Entonces sería esa distancia de aquí a acá con la función que ya tiene acumulada el nodo 6. Me falta un signo más esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, hacia el nodo 7 yo voy a evaluar el mínimo entre ir desde 6 con lo que pesa este arco más lo que ya trae acumulado 6 versus lo que pesa el arco de 5 a 7 más lo que ya trae acumulado 5, que es su óptimo. Entonces vamos a comparar esos dos y vamos a escoger de esos el mínimo. Eso es lo que está haciendo nuestra ecuación recursiva. No sé si queda claro, Walter. Un poco, ok. Cuando vayamos haciendo las recursividades en cada etapa, vamos a ir viendo cómo funciona. Entonces aquí decimos, bueno, nuestra ecuación recursiva de la etapa 1 para el nodo xy más 1. ¿Quién es el xy más 1? El 2. Entonces en el nodo 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos dice la distancia desde i hasta i más 1, en este caso sería la distancia desde 1 hacia 2, que es punto 2, lo que ya tenemos aquí, más la función acumulada en la etapa previa. ¿Quién es el de la etapa previa? Va a ser f0 de x1. Entonces f0 de x1 es nuestra condición de frontera. Entonces aquí tendríamos 0.2 más 0. Y aquí en esta otra, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la distancia de xy hasta xy más 1 más la condición de frontera, el f0 de 1. Entonces aquí tendríamos 0 más 0. Como no le puse el igual ni el más, no me lo ha dejado como suma. Entonces aquí tenemos ya nuestros valores. Aquí ya vi que le puse un 1 en lugar de un i. Ahí está. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestras recursivas para la etapa 1. Obviamente que como solamente tenemos un estado previo, pues estos ya son los óptimos.
Sí, ya vamos a ver que en la siguiente etapa, en donde ya vamos a tener dos estados previos, que van a ser 2 y F, pues ya vamos a tener que decidir cuál es el mínimo de los dos. A ver, déjenme ver cómo hago para... Hoy sí voy a quizás ocultar esto. Y voy a poner acá, vamos a inmovilizarlo. Ok. Entonces lo siguiente sería, voy a copiar todo esto de acá, porque me va a servir. Y vamos a colocar nuestra etapa 2. Voy a subir un poquito. Aquí ya no va a ser etapa 1, va a ser la etapa 2. Aquí vamos a tener siempre esto y esto. Solo que voy a mover esto de aquí y esto lo voy a combinar porque ahora tenemos 2xy. ¿Quiénes van a ser nuestros xy en esta etapa 2? En esta etapa 2 tenemos como orígenes a 2 y a f. ¿Y a quiénes puedo llegar? F1 lo pusimos, sí. ¿Y a quiénes puedo llegar? ¿Quiénes van a ser nuestros xy más 1? Bueno, desde la etapa a la etapa 2 podemos llegar a F2 y a 3. Okay. Entonces, si vemos primero solo la distancia del arco, si vemos la distancia que va del arco 2 hasta el ficticio 2, pues vemos que es una distancia de 0. Si vemos la distancia que va desde el ficticio 1 hasta el ficticio 2, ahí no hay arco existente, entonces aquí vamos a poner un guioncito, porque eso no es posible. Luego vemos desde el nodo 2 hacia el nodo 3, pues sí hay una distancia que ya teníamos por acá, que es de 0.6. Y desde el nodo ficticio 1 hasta el 3, del ficticio 1 hasta el 3, tenemos una distancia de 0.9. Ahora evaluemos la recursiva. La recursiva en este caso, quizás la voy a dejar escrita toda para que la vayamos viendo cómo cambia. Entonces tenemos el F2 que va a ser igual al mínimo valor de la distancia entre y y más 1 más el f, en este caso previo, va a ser el f1 de xy. Uy. Vamos a hacer lo que se ajusta. Así. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a buscar el mínimo de la suma de la distancia que ya tenemos acá en el cuadro, más la etapa previa. Entonces, la etapa previa de 2 es 0.2. Este es el óptimo en él. Entonces, aquí vamos a tener el primer valor va a ser 0 más 0.2. Y el otro valor que nos surge en esta... Ahí está. Y el otro valor que puede surgir es el que viene de F1. De F1 vemos que el valor en la etapa previa, o sea, el F1 de F1 es 0. Entonces aquí esto sería inexistente más 0 sigue siendo inexistente. Ahora, para el caso de 3, aquí vamos a tener la distancia es 0.6 más el F1 de 2. F1 de 2 es 0.2. Entonces aquí sería más 0.6 más 0.2. Y en el caso de desde F1 tendríamos 0.9 más 0.
aquí yo le voy a, bueno, no, solo vamos a dar acá. Entonces, ahora que ya tenemos dos valores, ahora sí ya podemos distinguir cuál va a ser el óptimo. En este caso solamente teníamos uno, pero en este sí ya podemos seleccionar. Este es un valor inexistente, así que ni considerarlo. Este sería nuestro mejor valor. Y entre este y este, entre punto 8 y punto 9, pues el mínimo es punto 8. Entonces ese va a ser nuestro F2 de 3. Y este sería nuestro F2 de F2. ¿Preguntas hasta aquí? Voy a... Voy a nuevamente a copiar para que se me haga un poquito más fácil. Aunque voy a eliminar todos los valores. Esta sería nuestra etapa 3. Y aquí vamos a tener la F3 de X1 más Y, va a ser el mínimo de la distancia, más el F2 de X. Déjenme ver si hay preguntas en el chat. Y José Douglas, no sé si se refería a ponerle los bordes que le puse ahorita. Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos para la etapa 3, entonces, ¿quiénes pueden ser nuestros nodos de inicio de la etapa 3? Ojo, aquí teníamos la etapa 1, etapa 2, etapa 3. Nuestros nodos de inicio de la etapa 3 son F, 2 y 3. O sea, los que evaluamos en la etapa previa. ¿Y quiénes son los nodos fin? Van a ser 4 y F3, el ficticio 3. Evaluamos nuevamente la distancia del arco. Desde el ficticio 2 hasta 4 tenemos una distancia del punto 8. Desde el nodo 3 hasta 4, ya vemos acá, tenemos una distancia de 0.1. Ahora, desde el ficticio 2 hasta el ficticio 3 no hay distancia, no existe un arco entre ellos. Y desde el ficticio 3 hasta desde el 3 hasta el ficticio 3, ahí sí tenemos una distancia de 0. Ok, entonces ahí están ya nuestras distancias. Ahora solo nos queda a esa distancia agregarle la función recursiva de la etapa previa o el óptimo de la etapa previa. Entonces, en el caso de el óptimo en F2, recordemos que el óptimo nos daba, déjame ver cómo para que se vea. Bueno, el óptimo nos daba 0.2 para F2. Entonces, para el caso de F2, vamos a tener aquí 0.8 más 0.2. Y en el otro, que también depende de F2, que es este de acá, como es inexistente, pues considerémoslo inexistente siempre. Para el caso de 3, entonces aquí vamos a tener 0.1 más el óptimo en 3 era 0.8, entonces 0.1 más 0.8 va a ser 0.1 más 0.8. Vamos a dejar así explícito. Y luego acá vamos a tener el de 3, dijimos que era 0.8, 0 más 0.8. Ahí está. Entonces ahora ahí tenemos nuestros valores.
Esto nos lleva a que el mínimo para el caso del nodo 4 es 0.9 y el mínimo para el caso del nodo ficticio 3 solo es un valor, es 0.8. Y ahí tenemos los óptimos en la etapa 3. Vamos y trabajamos con nuestra etapa 4. ¿Quiénes van a ser nuestros nodos precedentes en la etapa 4? Pues van a ser 4 y el ficticio 3. Entonces, 4 y F3. Y quiénes van a ser los nodos a los que llegamos en esa etapa 4 es a 6 y a 5. Bueno, lo podemos poner en orden, 5 y 6. Y entonces evaluamos las distancias en los arcos. Desde 4 hasta 5 tenemos que 0.4. Aquí está. Desde F3 hasta 5, el ficticio 3 hasta 5, una distancia de 0.3. Luego, desde 4 hasta 6, desde 4 hasta 6 es 0.35. Y desde el ficticio 3 hasta 6 no tenemos una conexión. Entonces aquí es sin conexión. Evaluamos la recursiva. La recursiva para el primero de los casos, que sería del nodo 4 al 5, sería 0.4, que es la mínima distancia, más lo que acumulamos o el óptimo en la etapa previa para el nodo 4. El óptimo para el nodo 4 era 0.9. Entonces sería 0.4 más 0.9. Ahí está. Ahora, para el caso del nodo del arco F3,5, aquí vamos a tener la distancia es de 0.3 más el óptimo en F3. El óptimo en F3 es 0.8. Entonces, más 0.8. Ahí está. De estos dos ya podemos ir viendo que el mínimo es 1.1. Ahí está nuestro óptimo. Ahora para el caso de 6, desde 4 hasta 6 tenemos 0.35. Y el valor de F3 en 4 nos daba 0.9 el óptimo. Ahora para el caso de 6, desde F3 hasta 6 no hay ruta, entonces esto es inexistente. El óptimo aquí entonces sería 1.25. Y ya con esto vamos casi concluyendo. Podemos escribir nuestra etapa 5. Etapa 5. En donde dependemos de los resultados de la etapa 4. ¿Quiénes son los precedentes en la etapa 5? Pues son 5 y 6. ¿Y hacia quiénes vamos? Pues solo tenemos un nodo destino que es 7. Aquí esto ya no aplica. Entonces, a ver, si vemos desde 5 hasta 7, el arco tiene una distancia de 0.25. Desde 6 a 7 tiene una distancia de 0.5 kilómetros. La recursiva sería entonces estos 0.25 más el óptimo que encontramos en la etapa 4 para el nodo 5. El óptimo fue de 1.1. Y en el caso de origen 6 tendríamos que es 0.5 la distancia
más el óptimo que encontramos en la etapa previa para el nodo 6, que es 1,25. Aquí obviamente este no es el que nos va a quedar en verde, sino que este de acá. Y con eso resolvemos el problema. Y entonces nuestra solución sería, vamos a escribir por acá, la menor distancia es de 1,35 kilómetros. ¿Cómo logramos esa menor distancia? Bueno, podemos recorrer nuestra recursividad y aquí nos dice, bueno, el óptimo es el que está acá, viene del nodo 5. Entonces, para llegar a 7 hay que pasar por 5. Para llegar al nodo 5, el óptimo viene del ficticio 3. Para llegar al ficticio 3, el óptimo viene del nodo 3. Entonces, en realidad vamos desde 3 a 5 y a 7. Luego, para llegar a 3, el óptimo viene desde, en este caso, 2. Y para llegar a 2, pues obviamente desde 1. Entonces, nuestra ruta sería 1, luego vamos a 2, luego vamos a 3, luego vamos a 5 y luego a 7. Si lo vemos en la red, aquí vamos de 1 a 2 es punto 2, de 2 a 3 es punto 6, eso nos acumula 8.8, de 3 a 5 es punto 3, entonces ahí llegamos a 1.1, y de 5 a 7 es punto 25, lo que nos acumula 1.35, que es lo que estamos diciendo que es nuestra solución. Y pues ahí nos queda todo el procedimiento. Preguntas. Walter dice F2 y 3. No sé a qué se refiere el F2 y 3, Walter. Posiblemente pregunté algo y ya no me acuerdo. Ah, ok. Perdón. Sí, fue como hace como 15 minutos, no, 10 minutos más o menos. Muchas gracias. A ver, preguntas. ¿Cómo saber dónde colocar los nodos F? Bueno, con la práctica se van a ir dando cuenta que de repente es bastante obvio. Pero por lo general lo que vamos buscando es que podamos dividir nuestro problema en etapas de esta forma. Si vemos la red que está aquí en colores, en azul y verde, vamos viendo de que nuestras etapas tienen claramente definidas un inicio y nodos de fin. Nodos de inicio, nodos de fin, nodos de inicio, nodos de fin, nodos de inicio, nodos de fin, nodos de inicio, nodos de fin. ¿Qué sucede si de repente yo tengo un nodo que puede tener varios nodos con los que se conecta como inicio, pero también tiene nodos con los que se conecta como fin, que es el caso del nodo 3? El nodo 3, si yo pongo mi primera etapa con el nodo 2 y nodo 3, vemos que el 2 se conecta con el 3. Entonces el 3 puede servir como fin de la, como fin de la etapa 1 o como inicio de la etapa 1, pero también como fin de una etapa 2, porque depende de 2. Entonces, cuando tenemos ese problema de que los nodos, en este caso, el 1 que pertenece a la etapa 1 y el 2 que pertenece a la etapa 2, tienen un mismo nodo de fin, en este caso 3 es fin del nodo 1, pero también es fin del nodo 2 y ambos corresponden a distintas etapas, pues es necesario incluir un nodo ficticio. Pues no podemos dejarlos en ambas etapas.
Primero porque no podemos duplicar este valor porque eso generaría resultados incorrectos. Y luego porque no podemos ir acumulando resultados o modificando nuestra recursividad en función de cómo está planteado el problema. Lo mejor es modificar el problema para que quede en una estructura como la que está aquí. Inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin, sin cruces. No sé si con eso queda claro, Andrea. Dice, se podría agregar uno entre el nodo 5 y 6. Veamos. De que se puede agregar, sí, definitivamente, pero no tendría mucho sentido. Ahí sí estaríamos acumulando distancia sin necesidad, porque si ponemos uno entre 5 y 6, pues yo podría poner uno aquí entre 4 y 6, un ficticio acá que llevaría un 0 acá, y, y pues luego tendríamos que colocar nos obligaría a colocar un ficticio que vaya entre 5 y 7 para luego armar la ruta, porque luego si yo armo una entre 4 y 6, pongo un ficticio entre 4 y 6, la unión que tengo con 5 y con 6 de alguna forma tiene que quedar equilibrada. Entonces, si pongo un ficticio aquí de por medio, este 5 se tendría que unir con el 7 mediante un ficticio. Bastante complejo, pero vamos a practicar más, ya van a ver, y van a ir viendo cómo van saliendo los nodos ficticios. Veamos, el siguiente ejercicio también tiene nodos ficticios, así que si quieren vamos a trabajar con él. Igual aquí este documento les va a quedar en la plataforma para que lo vayan revisando y lo vean en los libros de texto de Taja y de Hiller. También pueden acceder a una gran variedad de ejercicios. Estos dos que les voy a mostrar ahora en clase no están ahí, así que ahí tienen una gran cantidad de ejercicios de los que pueden hacer uso para practicar.